Si tú no eres capaz de honrar una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no te engañes, no serás capaz de honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. He visto una conexión directa en la manera en la que tratamos a nuestros padres y en la manera en la que nos relacionamos con Dios. Porque sorprendentemente a veces Dios se parece mucho a nuestros padres. A veces Dios se parece mucho a nuestros padres. Y la honra a los padres es un asunto de confiabilidad para Dios. Cuando Dios ve un hijo que honra a sus padres, Dios dice, es confiable. Y le da más. Pero esto mismo que estoy hablando, ¿cómo vuela el tiempo? Dios mío, tengo que terminar ya. Esto mismo que estoy hablando, Jesús, el Hijo de los hijos, lo cumplió. Porque aunque era Dios la suprema autoridad, y probablemente alguno de los argumentos que Satanás utilizó para provocar la rebelión en el cielo, no lo sé, pero me lo puedo imaginar, fue decir, no es confiable un Dios que no es capaz de someterse a nadie, porque Él es la suprema autoridad. Pero cuando Jesús se hizo hombre, aun siendo Dios, nos enseñó qué significa saber someterse a la autoridad de los papás. En varios momentos nos enseñó que honrar a sus padres significaba algo diferente. Cuando era un niño de 12 años y se escapó de su casa para ir al templo a discutir de teología con los doctores de la ley y sus padres le dijeron, chiquillo, que no es hora de esto, vente a trabajar a la carpintería, que es lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Obedeció. Porque cuando somos jovencitos, la honra a los padres se manifiesta obedeciendo. Es bien práctico. Obedece a tu padre y a tu madre, aun cuando tú piensas que no te están diciendo lo que te tendrían que decir. Obedece, porque esa es tu parte. Tienes que honrarlos con tu obediencia. Cuando Jesús creció y empezó su ministerio, en una boda, su mamá le dijo, hijo, arregla este problema, se han quedado sin vino. Y Jesús le dijo, ¿qué te pasa, mujer? Que no es mi tiempo todavía para revelarme de esta manera. Y María no dijo más, cerró la puerta y dijo, haced lo que os diga. Y se marchó. ¿Y sabes cómo se manifestó la honra de Jesús en ese momento? Con respeto a su mamá. Respeto. Ya no se trataba de obediencia porque ya Jesús era un hombre que tenía que tomar sus propias decisiones, pero a pesar de eso, la respetó públicamente. Y aunque quizá no era el momento de rebelarse, como su mamá lo dijo, él decidió respetarla. Y quizá los que estamos aquí, los de mediana edad, tenemos que aprender que honrar a nuestros padres es respetarles. Quiere decir que aunque nosotros ya somos mayores y podemos tomar nuestras decisiones, sabemos cómo administrar nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestra economía, a veces un acto de respeto es hacerles una llamada e involucrarlos y preguntarles, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué harías tú en mi lugar? Es considerar que todavía tienen algo que decir en tu vida. Ya sé que tú ahora eres el dueño y señor de tus decisiones, está bien, pero en esta edad una llamadita a tus padres, involucrarles, es una forma de honrarlos. No sé si alguien me está entendiendo. Y cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, estaba clavado en ese madero, abierto, herido y sangrante a causa del pecado de la humanidad. Cuando Jesús estaba resolviendo el problema del universo. Cuando Jesús estaba en la tarea más sagrada, la tarea para la cual nació en este mundo. Cuando Jesús estaba confrontando a la muerte cara a cara en esa cruz. Cuando Jesús estaba en ese momento sagrado. Aún tuvo un momentito para mirar abajo de la cruz y tener una conversación con alguien. ¿Sabes con quién? Con su mamá. Porque las mamás son aquellas que van hasta la cruz. ¿Cuántas madres saben esto?
Ahí no estaban los superdiscípulos. Pedro no estaba ahí. Estaba la mamá. Y también Juan, porque era muy madrero, digamos. Y cuando estaba clavado en la cruz, hay mucha gente que no entiende lo impresionante de esta conversación. Jesús está en la agonía más grande, sintiendo cómo descargas eléctricas atraviesan todo su cuerpo cada vez que intentaba respirar y hacía presión los clavos sobre sus nervios. En el dolor y la agonía más grande, aún dedicó algo de su energía a decirle: mamá, mamá, ahora Juan será tu hijo. Juan, cuida bien de mi mamá. Y muchos no entienden la conversación, pero ¿saben lo que significa? Significa que el primogénito, que era Jesús, aquel que tenía la responsabilidad de velar por una madre que probablemente en ese momento era viuda, una madre que probablemente en ese momento no recibiría ayuda del templo porque era la madre del disidente, esa madre que quizá incluso iba a recibir persecución por ser quien era. Jesús dijo: antes de marcharme de este mundo le voy a arreglar la jubilación a mi mamá. Y eso fue exactamente lo que hizo, arreglarle la jubilación a su mamá. Vincularle con Juan. Y Juan fue fiel a esa promesa. Yo he estado en Turquía, en Éfeso, donde la tradición dice que María pasó sus últimos días de vida en una casa junto con el apóstol Juan. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Quizá tú estás muy ocupado con tu trabajo y con la hipoteca de tu casa o sirviendo en la iglesia, pero si Jesús, aún resolviendo el problema de la humanidad en la cruz, que creo que mayor ansiedad y tensión que eso nadie de nosotros vamos a experimentar, aún tuvo momento para resguardar y hacer un plan de cuidado para su mamá, creo que nos estaba diciendo algo. Quizá nos está diciendo que salvar a toda la humanidad pero olvidarte de tus padres no sirve para nada. Que algo va mal ahí, de que algo no es coherente. Y Jesús fue coherente hasta el último momento. Y yo no tengo nada en contra de las residencias de ancianos. Quizá en algún momento esto es una buena opción, por X razón. Pero creo que debemos aprender como hijos a cuidar de nuestros padres, sobre todo en esa edad donde nuestros padres parecen niños. Y recordad que cuando tú eras un niño, tu papá y tu mamá te cambiaban el pañal, y que cuando ellos son ancianos, quizá te toca a ti cambiarles el pañal a ellos. Y quizá de esto se trata el aprender a ser familia y aprender a construir el reino de Dios. Que en una sociedad que desprecia a los mayores, que solo se acuerdan de ellos cuando es época de elecciones, la iglesia se acuerde de ellos todos los días.